Bien, perfecto. Estamos ya. Estamos transmitiendo. Perfecto. Muy buenas noches, muy buenas noches. Ahí está Ivonne Elizabeth González Barahona. Perfecto. Bueno, muy buenas noches. Seri 3 y Electricista están conectándose también por Instagram. ¿Cómo están? Esperemos que bien, sí. ¿Cómo los ha tratado el invierno? Bien, pues, me imagino, ¿no? Bueno, vamos a... Oh, Rose, por ahí en YouTube. Qué bueno, el Rose se conectó. Qué buena onda. Que nos acompaña. Excelente. Saludos, Rose también. Y bueno, la misma. Bien. Por ahí está en Instagram, sí. También está Pía, claro. ¿Cómo no? Instagram también está funcionando. Ya estamos conectados. Y también está Estela, ¿qué tal? En YouTube. Sí, perfecto. Bueno, la clase de hoy es la número 25 y vamos a ver que es una clase súper aclaratoria. En realidad es una clase que quizás nos va a golpear a algunos de nosotros, porque viene a ser fundamental comprenderla lo mejor posible, porque en realidad respecto a lo que vamos a ver hoy, ¿cierto? Que es exoterismo, pseudoesoterismo y esoterismo, es muy bueno para que nos pueda ayudar a comprender estos conceptos, ¿sí? ¿Cómo está Sandra? Buenas noches. Qué bueno que pudo conectarse Sandra. Vamos a darnos cuenta que tiene trascendencia para lo que es este curso. En realidad este curso viene a darnos toda una serie de herramientas y claridades para poder desarrollar esto que es el despertar de la conciencia y que logremos transformarnos en verdaderos esoteristas, ¿sí? Ese es el objetivo realmente de este curso. Pero esto es algo delicado. Hablar de esoterismo, ¿sí? Es muy sensible porque es un concepto que está tremendamente manoseado, mal utilizado y lamentablemente lleva mucho a la confusión, al error. Y eso es lo que hoy día, ¿cierto? Vamos a ver, vamos a desarrollarlo de tal manera que nos ayude a claramente comprender la diferencia principalmente entre lo que es el pseudoesoterismo y lo que es realmente el esoterismo, ¿sí? Esto tiene que estar muy claro para aquella persona que realmente anhela el despertar de la conciencia, anhela, ¿cierto?, transformarse en un esoterista. Debe estar muy bien, ¿cierto?, comprendido y entendido todo esto. Entonces, lo principal, ¿cierto?, es que hagamos estas distinciones. Cuando nosotros, ¿cierto?, hablamos de estos tres conceptos, exoterismo, ¿cierto?, con X, pseudoesoterismo y o esoterismo, vamos a encontrar que son tres conceptos distintos, diferentes. Y necesitamos aclararlos para que, de verdad, ya dejemos la confusión y sepamos, ¿cierto?, de qué se habla o qué es lo que estamos tratando en distintos momentos, en distintas instancias de este proceso, cuando realmente abordemos este trabajo de manera seria y con un objetivo realmente profundo, que es lo que de verdad necesitamos, ¿sí? Cuando hablamos de exoterismo, lo voy a deletrear, EXOTERISMO, exoterismo, viene de externo, de conocimiento exterior. Eso es lo importante. Cualquier duda, cualquier consulta, como ya van sabiendo, ¿cierto?, la pueden ir manifestando, la van haciendo ahí en Instagram, en YouTube, y la vamos respondiendo en la medida que vaya apareciendo, ¿sí? Exoterismo, conocimiento exterior. Cuando hablamos del
Exoterismo, estamos hablando de cualquier conocimiento que recibimos o que recibamos desde afuera, es decir, a través de libros, a través de cursos, a través de gráficas, a través, ¿cierto?, de conversaciones. Los estudios en general son conocimientos exotéricos. Inclusive este mismo curso es un curso que nos entrega un conocimiento exterior. Es decir, es recibido por nuestra personalidad. Desde allí, en primera instancia, todo lo que viene desde afuera como conocimiento, lo vamos a entender como exoterismo. ¿Cómo está, electricista? Saludos. Hola, también para ti. Entonces, es esto muy importante. Hablando de este conocimiento, ¿cierto? Nos vamos a dar cuenta que, como vimos ya en la clase pasada, nosotros lo podemos, y de hecho lo recibimos como un conocimiento exotérico. Es decir, lo recibimos a través de los 5 sentidos, a través de nuestra personalidad, ¿cierto? Se plasma en nosotros, pero se trata de un conocimiento que en la medida que se practique va a tener un efecto en nosotros. Es decir, va a tener un impacto, ¿no? No va a quedar, ¿cierto?, como algo sin ningún valor, siempre y cuando lo practiquemos, que era el sentido de la clase anterior. Entonces, cuando recibimos este conocimiento, claramente se va a abrir, ¿cierto?, dos opciones. O lo mantenemos, ¿cierto?, como un conocimiento al cual adherimos y nos transformamos en personas que creemos en este conocimiento, es decir, en creyentes de este conocimiento, o nos transformamos en personas que practican este conocimiento. Es decir, claramente hay una diferencia, ¿sí? Entonces, la persona que cree simplemente se queda con lo que se le dijo, adhiere a eso y finalmente, ¿cierto?, queda como una información más de las tantas que uno ha recibido, de cualquier índole inclusive, desde lo del colegio, de la universidad o de donde sea que uno haya recibido alguna información, desde la televisión, de todo lo que recibimos desde afuera, ¿sí? Así, tal cual electricista, exoterismo, así. De ese estamos hablando primero. Distinto es cuando ya nos ponemos, ¿cierto?, a practicar. Es decir, recibimos la autoobservación y empezamos a aplicar la autoobservación en nosotros mismos. ¿Sigue siendo un conocimiento exotérico? Sí. Pero ya nos ponemos prácticos, es decir, empezamos a vivenciarlo, a practicarlo, a comprobarlo, que es lo fundamental. Todos y cada uno de nosotros, ¿cierto?, en la medida que vamos comprobando, es que en realidad vamos verificando, vamos dando testimonio, ¿cierto?, de que en realidad sí, al autoobservarse, uno va descubriendo una, una dinámica de la psiquis de uno que uno no conocía. Uno empieza a descubrir que en realidad los defectos le empiezan a hablar a uno y le empiezan a dar órdenes. Que uno siente deseo y realmente ese deseo es muy fuerte y lo lleva a concretar, ¿cierto?, lo que está deseando. Realmente, ¿cierto?, empezamos a experimentar. Ese es el primer objetivo de ese conocimiento, de este conocimiento que hemos recibido de manera exotérica, de manera externa. Lo importante de eso que estamos diciendo respecto a este conocimiento es que en realidad podemos llegar a pasar a un nivel intermedio que se llama mesoterismo, ¿cierto? O cierto conocimiento mesotérico, es decir, de medio, de la mitad, mesotérico, es intermedio. Estamos en una transición. También se sumó Mitchell, qué bien, muy bien, Mitchell, qué bueno, bienvenida. Y eso, ¿cierto?, es lo que en realidad nos va ayudando a que empecemos a salir del intelectualismo. Es decir, dejar de simplemente creer definitivamente y más que discutir si alguien tiene o no razón, ir a comprobar. Eso es fundamental para que de verdad salgamos de las teorías, salgamos de las creencias. Y todo fue en base a ese exoterismo. Ahora, muchas personas reciben este conocimiento, este curso, pero en realidad son pocas las personas que se animan a vivenciarlo.
Bueno, la mayoría cree o no cree, lo desecha, en fin, intelectualmente. Entonces, lo importante es que una persona lo vivencie para que entre ya en un nivel intermedio, es decir, de comprobación. ¿Cuál es el problema en todo esto, cierto? Cuando hemos recibido este conocimiento exotéricamente, o el conocimiento exotérico, que puede ser cualquier tipo de información, es que en este ámbito, en el ámbito de la búsqueda interior, se ha llegado a una confusión. ¿Cuál es esta confusión? Que existe un conocimiento que vamos a entender como pseudoesoterismo, es decir, falso conocimiento interior. Esto es muy importante, comprender que este falso conocimiento interior, este pseudoesoterismo, hace mucho daño en términos de la real búsqueda del cambio interior, del despertar de la conciencia. ¿Por qué? Fíjate que cuando hablamos muchas veces, ¿cierto?, de la persona que tira las cartas, ¿sí? Inclusive uno ve a alguien que está leyendo el horóscopo, o utiliza un péndulo, o, ¿cierto?, se ocupa de saber de los chakras, cómo alinearlos, y una serie de información, ¿cierto?, que habitualmente le damos un nombre, ¿cierto?, de esoterismo, es que en ese mismo instante se está produciendo, ¿cierto?, una confusión grave. ¿Por qué es tan grave esto? Tan importante saberlo o comprenderlo. Cuando hablamos de pseudoesoterismo, estamos hablando de un falso conocimiento interior. Porque hay que hacer la distinción con el esoterismo. Cuando alguien habla de esoterista, porque está, ¿cierto?, haciendo lectura de las manos, ¿cierto?, o leyendo eh, las cartas, la selectividad de cartas, etc. Y dice que es esoterismo, que eso es esoterismo, está en un error. Porque esoterismo, o, ¿cierto?, el conocimiento esotérico, es el conocimiento interior, íntimo, privado. Este conocimiento oculto, este conocimiento interior, ahí se unió, ¿cierto?, Danza Terapia, Isabelita, Vanessa en Instagram, qué bueno. Este conocimiento interior es realmente algo oculto, algo privado. No es posible, no existe, ¿cierto?, posibilidad de que uno reciba un conocimiento esotérico a través de herramientas externas, como lo que estábamos diciendo. Cualquier conocimiento que recibimos desde afuera, a través de los 5 sentidos, ¿cierto?, y es nuestra personalidad la que la recibe en instancia final, es un conocimiento absolutamente exotérico. Y cuando pretendemos que esto sea cierto, o las personas lo entiendan como un conocimiento esotérico, cuando no lo es, en ese mismo instante nos damos cuenta que es pseudoesoterismo. Es decir, es un conocimiento falso de sí mismo. Se va entendiendo la diferencia, ¿no? Nosotros, ¿cierto?, mientras recibamos un conocimiento desde afuera, siempre va a ser exoterismo. Cuando una persona comienza a hacer un trabajo profundo sobre sí mismo, una revolución de la conciencia, como le llamamos en este curso, en estos estudios, es que realmente va a empezar a sacar información y sabiduría de sí mismo. Y vamos a detallar todo esto que estamos hablando, pero para que se entienda, ¿cierto?, el marco principal. Y es allí donde realmente recién está comenzando un proceso, como decíamos, mesotérico, es decir, empieza a practicar y luego cuando alcanza ciertos grados de este trabajo interior sobre sí mismo, es que realmente por ahí ya se va a meter en el verdadero esoterismo. Entonces nos vamos a dar cuenta que estos conceptos son muy necesarios tenerlos claros, porque realmente nos van a ayudar a salir de la confusión,
Por ahí está Paola, sí, en YouTube, y también Pau Vico 22 en Instagram. Se están uniendo. Se va a dar cuenta uno que en realidad lo que ha llamado siempre esoterismo, habitualmente se trata de pseudoesoterismo, es decir, de un conocimiento falso de sí mismo o del mundo interior. Esto es necesario que quede claro porque nos vamos a dar cuenta que el pseudoesoterismo en realidad no nos ayuda en una transformación interior real, profunda. Simplemente es una información externa que no es más que, inclusive en muchos casos, pura entretención o negocio. Entonces vamos a ir viendo cómo vamos a poder discernir, diferenciar, ¿cierto? De manera más concreta el pseudoesoterismo del esoterismo. Ya decíamos, ¿cierto?, que para entrar en el esoterismo, realmente primero hay que recibir la información que nos permita profundizar en nuestro propio mundo interior. Es decir, ya estamos hablando de algo que en realidad es trascendental, no es que sea algo simplemente, ¿cierto?, externo. El esoterismo no se recibe a través de libros o de una clase como esta. El verdadero esoterismo no se recibe, ¿cierto?, a través de un curso que hayamos hecho online o presencial y no lo avala un diploma o un cartón o un título externo. No. El esoterismo en realidad se consigue a través de una transformación interior que se basa principalmente en la eliminación de los defectos psicológicos. Nosotros, ¿cierto?, vamos a comprender que el esoterista realmente va a recoger el conocimiento solamente a través de su mundo interior, es decir, a través del abordaje, del descubrimiento que va a desarrollar de sí mismo y por sí mismo. Por eso es que no existen libros de esoterismo. Eso no es posible, porque tu conocimiento es tuyo y tú lo vas a recoger a través de tu propio proceso interior. Por eso se dice que el verdadero esoterista, ¿cierto?, recibe el conocimiento de labios a oídos, de labios del maestro a oídos del discípulo. Eso ocurre solamente en el mundo interior de uno. Esto es muy importante que se aclare desde ya. Entonces nos vamos a dar cuenta que todo tipo de práctica que realicemos fuera de nosotros mismos, es decir, como decíamos, en el mundo exterior, con supuestas intenciones esotéricas, en realidad está mal utilizado ese nombre. Si vamos a echar cartas, si vamos a hacer una práctica de medium, si vamos a hacer espiritismo, si hacemos cierto hipnotismo, si hacemos ciertos hechizos, si hacemos cierto vudú, si hacemos limpieza cierto a distancia, si estamos cierto en la lectura de las líneas de la mano, todo eso no es esoterismo. Eso es pseudoesoterismo. Ahí no hay un conocimiento oculto de sí mismo. Simplemente hay actividades externas que está haciendo uno con otra persona o a través de otra persona. Entonces, vamos a darnos cuenta que habitualmente, ¿cierto?, hemos utilizado equivocadamente este concepto. Electricista dice, ¿quién sería el maestro de uno? Buena la pregunta. El maestro de cada uno de nosotros es el propio ser de sí mismo. En los mundos internos de uno va a encontrar uno su propio ser, pero también va a encontrar una serie, ¿cierto?, de aspectos de su propia conciencia. Y lo vamos a explicar, ¿cierto?, claramente. Cuando uno va eliminando defectos psicológicos, va liberando conciencia. Esa conciencia está atrapada en algún yo de mentira, de orgullo, de lujuria, de vanidad, etc. Pero cuando vamos haciendo el trabajo de ir descubriendo y eliminando esos yoes, esos defectos,
que está, ¿cierto?, funcionando y ocupando nuestra energía, al hacer esa eliminación se va a liberar un porcentaje de conciencia. Es esa misma conciencia que en realidad tiene una labor, tiene una función, tiene una maestría en sí misma. Y es esa misma, ¿cierto?, maestría, esa misma enseñanza que vamos a recoger, es la que en realidad se va transformando en nuestra propia sabiduría. Y es así que nosotros nos vamos a ir llenando de mucha sabiduría que se va a ir entregando gradualmente, internamente, a la persona que está en este trabajo, en este desarrollo, pero por su propio, ¿cierto?, divinidad, por su propia conciencia que va despertando. Y va a ir recibiendo una cantidad de información y de conocimiento y sabiduría que ni se la imagina uno. Solamente se va a experimentar esto que estoy diciendo en la medida que vayamos haciendo el trabajo. Vamos a darnos cuenta que cualquier escuela pseudoesotérica o conocimiento pseudoesotérico se caracteriza principalmente porque está de por medio el dinero. Es decir, se cobra por lo que se enseña o por lo que se hace o por lo que se pretende, ¿cierto?, entregar. Habitualmente, ¿cierto?, esto lleva consigo, como decía, títulos, diplomas, cartones, niveles, nivel 1, nivel 2 de no sé cuánto, del Reiki, del Ushui, del no sé, aquí, etc. Todos los nombres que uno quiera. Eso corresponde simplemente a un conocimiento exterior mal llamado esoterismo y simplemente, ¿cierto?, lo lleva a esa persona a una relación tal vez mejor con su organismo, a una comprensión de ciertos aspectos de su funcionamiento interior particular, pero en ningún caso es eso esoterismo, ¿sí? Lo que ocurre habitualmente, ¿cierto?, es que se utiliza una muletilla, ¿cierto?, dentro del conocimiento de las escuelas pseudoesotéricas, que se dice, ocurre que todos los caminos llegan a Roma. Y por lo tanto, ¿cierto?, mientras más la persona acumula conocimiento, es que se va acercando más a su mundo interior. Eso no es verdad. Al final y al cabo, va a llegar el día en que va a llegar la muerte, se va a morir como cualquiera otro, y no va a haber despertado ni un porcentaje de su conciencia. Menos aún, ¿cierto?, pensar en que llegó a la autoliberación, que es el objetivo real de nosotros los seres humanos. Entonces nos vamos a dar cuenta que en general esto lleva a confusión. Esto que le llama, ¿cierto?, se llama pseudoesoterismo, lo que tiene como principalmente objetivo es que va a confundir. Porque uno va creyendo, ¿cierto?, que va a obtener un amplio conocimiento de sí mismo o va a empezar, ¿cierto?, a profundizar en su propio mundo interior y en realidad lo que termina siendo es un mercanchifle más. Es decir, otro engranaje de un negocio. Así sencillamente. Y se conforma y es más lo quiere porque uno dice, ¿cierto?, no, yo quiero ayudar a mis semejantes. Yo quiero colaborar con el mundo. Y en fin, aprende X técnica, no importa ya el nombre, pero tiene que ser pagado. Yo pagué por lo que aprendí y me tienen que pagar por lo que yo doy. Bueno, en ese mismo instante, ¿cierto?, se da cuenta uno que está enfrente a un negocio. Y como negocio no tiene ningún sentido realmente o no tiene ningún valor para lo que significa el verdadero conocimiento esotérico. Que se haga así, bueno, esa es una decisión de cada uno. Cada uno sabrá qué es lo que hace. Pero distinto es que utilicemos ese concepto, ¿cierto?, de ese negocio como que fuese esoterismo. Dice Wen Seri, dice, ¿y las regresiones igual? Buena la pregunta de Wen Seri. Todo esto que nosotros, ¿cierto?, podemos entender que alguien haga por otro aquí en el mundo físico, no es un proceso de esoterismo. Luego vamos a profundizar en el esoterismo. Pero para responder la pregunta, ¿cierto?, un proceso de regresión es cuando uno a sí mismo u otra persona, ¿cierto?, le hace una regresión a uno. Que la haga uno consigo mismo es distinto que alguien, ¿cierto?, la venga a hacer a uno. Primero,
es súper importante comprender un proceso que se da en esto del pseudo-esoterismo. Gradualmente, ¿cierto? Cuando nosotros nos metemos en esta energía del pseudo-esoterismo, va a ocurrir que si yo tengo verdaderos anhelos de transformación interior, es decir, voy comprendiendo lo que significa los 3 factores de la revolución de la conciencia: eliminar el ego, ¿sí? Transmutar la energía creadora sexual en pareja y sacrificarme por mis semejantes, ¿cierto? Esta es una energía que me va a llevar a la transformación total interior. Cuando yo lo mezclo, ¿cierto?, con energías pseudo-esotéricas, se empieza a producir que poco a poco, ¿cierto?, empiezo o a igualar y pensar que son lo mismo, y o va ocurriendo que también esta energía que es pseudo-esotérica, ¿cierto?, empieza a hacerme perder ese entusiasmo inicial que tengo por esta transformación interior y me voy yendo por aquello que me parece más atractivo. ¿Qué significa esto? Que empiezo a dejar de confiar o buscar, ¿cierto?, afianzarme en mi propio ser. Y más bien empiezo a confiar en personas externas que me hagan esta regresión o que me la enseñaron. Y, ¿cierto?, muchas veces empiezo a creer que desde allí estoy generando un autoconocimiento. Distinto es que uno haga un proceso de meditación y logre, ¿cierto?, conectar con sus vidas pasadas. Eso es muy distinto, a través, ¿cierto?, de su propio ser. Distinto es que uno logre, ¿cierto?, el desdoblamiento astral y empiece a tener derechamente experiencias de lo que han sido sus vidas pasadas. Estupendo, maravilloso. Por ahí es muy distinto. No sé si por ahí voy respondiendo tu pregunta, Wenseri, que es muy buena. Y dice Electricista, dice, ¿hay escuelas o instituciones que existen líderes, guías? Claro, esto está lleno de eso. En realidad también ahí vamos a encontrar esta dependencia de terceras personas. Por eso en este curso, ¿cierto?, hacemos énfasis que para que realmente empecemos a caminar por propios pies, es necesario que empecemos a confiar en nuestro propio ser. ¿Qué significa eso? Que empecemos a buscar esa comunicación, a orar. Si es eso, simplemente lo queremos ver. En los procesos de meditación, oración. En el día, oración. Empezar a conectar. El proceso de la muerte psicológica, la eliminación del ego, es un estado de oración permanente. Y empezar a poner en el ser de cada uno, ¿cierto?, realmente la energía, el ánimo, ¿cierto?, y la búsqueda. Porque es el ser el que nos va a proveer las respuestas. De eso se trata. Y dejemos, ¿cierto?, de depender de personas externas que, por un lado, ¿cierto?, no sabemos quiénes son, por otro lado, tienen tantos o más defectos que nosotros, tantos yoes, y por otro lado, son tanto más fornicarios que nosotros. O sea, es pésima decisión por todos lados. Es decir, dormidos, guiando a dormidos, y como se dice, ambos van al barranco. Entonces, si uno quiere despertar, entonces no consulte con personas dormidas. Si uno quiere despertar, pregúntele siempre a su propio ser, que está despierto. El ser de cada uno de nosotros es un ser divino, está despierto. Nosotros estamos dormidos y nos cuesta la comunicación con él, pero en la medida que empezamos a intentar y a trabajar y a esforzarnos en el desarrollo íntimo, en la transformación interior, es que realmente vamos a empezar a conectar con nuestra divinidad y a tener las claridades que estamos, ¿cierto?, buscando, pidiendo. Entonces es muy importante tener esta claridad para realmente dejar de caer, ¿cierto?, en este juego que simplemente nos va sacando de la búsqueda interior, ¿sí? ¿Qué es lo que de verdad nos va a ayudar a llegar al esoterismo? El pseudo-esoterismo, para seguir dando las pautas de esto, no busca la transformación a través de los 3 factores de la revolución de la conciencia. Es decir, no nos enseña a eliminar el ego, de plano. No, el pseudo-esoterismo va a buscar la responsabilidad en otro, y si está en uno, bueno, simplemente, probablemente, ¿cierto?, no le va a enseñar a uno cómo descubrir el ego y cómo eliminarlo. Eso es fundamental.
Cada vez que uno se vea, ¿cierto?, enfrentado a una organización, institución o conocimiento, por favor, siempre tenga en cuenta y mire, ¿me enseñan a eliminar el ego? ¿Me están mostrando cómo se transmuta la energía creadora sexual? ¿O en realidad no les importa si las personas fornicamos, llegamos al orgasmo y perdemos la energía sexual, que es la energía de la transformación interior? ¿Enseñan el sacrificio por la humanidad? Bueno, en general muchas escuelas o corrientes lo enseñan. Que lo practiquen es distinto también, porque siempre hay o un cobro o hay algún tipo de sectarismo, ¿cierto? Es decir, algunos pueden y otros no. Bueno, si uno, ¿cierto?, tiene estos tres elementos, va a poder hacer mejor definición, mejor claridad respecto a aquella escuela, institución o grupo en el cual se quiera adherir. Es muy importante que uno sepa distinguir para dejar de cometer el error de entregarle tiempo y energía a algo que no lo va a llevar a nada. Porque en realidad de lo que se trata es que uno transforme su propio interior, se transforme a sí mismo. Porque si ya estuviésemos despiertos, si ya estuviésemos bien, si ya estuviésemos, ¿cierto?, unidos con nuestro maestro, con nuestro ser, ya estaríamos trascendidos. Y aquí nosotros no nos acordamos ni qué almorzamos ayer, y no sabemos ni para dónde vamos, no sabemos ni por qué la vida. Somos ignorantes. Y por eso es que necesitamos buscar el conocimiento interior. El conocimiento, ¿cierto?, que nos enseñe que en realidad, ¿cierto?, el trabajo es interior y es silencioso, por ahí ya empieza a ser. El conocimiento que nos enseñe, ¿cierto?, a eliminar lo que nos está limitando a unirnos con la divinidad, entonces por ahí ya puede tener algún indicio. Si nos enseñan a usar la energía creadora sexual positiva y constructivamente, a no fornicar, a no perderla, ya, ¿cierto?, nos está dando luces de algo correcto. Porque lo que más hace las escuelas pseudoesotéricas, las corrientes pseudoesotéricas, es que confunden. ¿Y por qué? Porque en realidad no tienen un objetivo preciso. Lo que hay detrás siempre, y usted se va a dar cuenta, siempre es un lucro. Siempre es, ¿cierto?, el beneficio personal. No, ¿cierto?, la transformación del ser. Entonces, es importante darnos cuenta que si no se enseña a la autorrealización íntima del ser, entonces estamos en presencia de una corriente, de una escuela o de un conocimiento pseudo-esotérico. Y si yo, ¿cierto?, sabiendo eso, me sigo, aún así, ¿cierto?, funcionando en esa energía, estoy restándole fuerza a esa energía que realmente quiere y busca la transformación interior. Esto, habitualmente las personas caen en el pseudo-esoterismo porque está esta ambición de poderes, facultades, cualidades, querer saber inclusive, ¿cierto?, qué va a pasar más adelante, querer poder, ¿cierto?, resolver la vida, resolver la parte económica, ¿sí o no? La salud, y siempre buscando afuera. Lo importante es que uno empiece ya a recurrir, ¿cierto?, a su propio interior, a su propio ser. Entonces, es importante comprender que un mago blanco realmente siempre va a buscar la transformación interior de sí mismo y a través de su propio ser. Un mago negro no le interesa, ¿cierto?, eso, sino que más bien busca desarrollo de poderes, facultades, y como decía, ¿cierto?, la economía, resolverla, la salud, etc. Como dicen por ahí, ¿cierto?, amor, dinero y, bueno, no me acuerdo, y poder. Amor, dinero y poder, ¿cierto?, que en realidad es lo que busca el mago negro. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿El amor es malo? No. No, el amor es maravilloso, pero a través del ser, ¿cierto? A través de una búsqueda honesta, sincera, ¿cierto?, del desarrollo del amor. El amor que en realidad no pide nada a cambio. El amor no interesado en nada realmente. El dinero, evidentemente, ¿cierto?,
es necesario, pero si lo estamos buscando a través de esto, en realidad estamos perdidos en lo que estamos buscando. No sabemos lo que estamos haciendo realmente. Estamos queriendo, ¿cierto?, resolver la vida material a través de la búsqueda espiritual. Y eso no está... Hay un sinsentido ahí. Lo que vamos a tener que ver es que en realidad nosotros, para llegar al esoterismo, primero hay que comprender la palabra. Esoterismo, dice el electricista, si es gratis, ¿podría servir? Ah, hay una pregunta ahí, dice. Claro, lo que pasa es que puede ser gratis, ¿sí? Porque la información, ¿cierto?, que me están entregando no me la están cobrando. Eso, ¿cierto? Pero en la práctica, lo interesante es saber si me está llevando a algo concreto, que es decir, despertar mi conciencia, no perder mi energía sexual, no fornicar, y me está enseñando realmente a practicar el amor consciente, o no. Porque si es gratis y me están enseñando a desarrollo de poderes, facultades, etc., bueno, me está haciendo perder mi tiempo y mi energía y me está mezclando con una energía que no me lleva a nada al final de la historia. Es importante comprender eso. Hay otra pregunta, dice Paola, así es cuando uno comienza a hacer su propio camino interior, su ser le va mostrando lentamente la divinidad. Bueno, claro, ¿cierto? Y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Sí? Nosotros, ¿cierto?, para entender lo que es el esoterismo hay que entender algo muy importante. Esoterismo es conocimiento interior o conocimiento oculto. Este conocimiento interior lo tiene que sacar, lo tiene que rescatar, lo tiene que dilucidar cada uno de sí mismo. Por eso, este curso se llama Conocimiento de sí mismo. Si uno no desarrolla un conocimiento de sí mismo, entonces no está yendo por el lado adecuado. Porque por eso dijeron los antiguos, hombre, conócete a ti mismo y luego conocerás al universo de los dioses. Esto no es simplemente una frase bonita, que es bonita, sí, pero que no es solo eso. La búsqueda tiene que partir desde uno mismo, porque de lo contrario está condenado al fracaso. Y ese ha sido el problema, que el ser humano o las personas han enfocado la búsqueda siempre hacia afuera. Y todo lo que viene desde afuera, ¿cierto?, le hemos prestado atención, energía, tiempo, dinero, etc. Pero no provoca una transformación interior ese tipo de conocimiento si no se vive, si no se practica. Entonces lo que buscamos realmente es que el conocimiento esotérico, ¿cierto?, lo comprendamos como lo que solamente cada persona puede rescatar en su propio trabajo interior. No existe, y lo voy a volver a repetir, conocimiento esotérico en libros. No existe un conocimiento esotérico realmente en un video, en una clase online, ¿cierto? No existe, aunque sea, ¿cierto?, no pagada, aunque sea pagada, aunque sea, ¿cierto?, del Maharishi que sea, aunque sea del máximo maestro que uno encuentre, eso no es esoterismo. Sigue siendo exoterismo. Solamente tú y yo podemos obtener el conocimiento esotérico desde nuestro propio mundo interior, porque eso significa esoterismo. Conocimiento oculto, conocimiento interior, que nace de sí mismo. Entonces, para que esto ocurra, tiene que estar el conocimiento y el trabajo enfocado en el conocimiento de sí mismo, en la propia conciencia. Si esto es así, ¿cierto?, lo fundamental es que nos guíe, nos oriente y uno trabaje en realidad en la eliminación de los defectos psicológicos, en el nacimiento espiritual o la transmutación sexual, que es lo mismo, y en el sacrificio consciente por la humanidad. Porque son los tres elementos que transforman al ser. Este conocimiento, ¿cierto?, lo que busca es la autorrealización del ser.
Pero este curso, y voy a volver a repetirlo, este curso entrega las herramientas, pero el trabajo lo tiene que hacer uno. Uno puede tener, ¿cierto?, un prado, un sembradío muy grande, ¿cierto? Bonito. A uno le van a pasar las herramientas, ¿cierto? El pasadón, no sé, todas las herramientas, una pala, carretilla, una serie de cosas, hasta un tractor si quiere se las pasan a uno. Perfecto. Uno puede decir que ya obtuvo, ¿cierto?, un retorno, un beneficio, sin haber trabajado esa tierra. Probablemente no, nunca. Le van a pasar las semillas, inclusive uno tiene la semilla, todos tenemos la semilla, tú, yo, todos tenemos una semilla. Pero esa semilla hay que plantarla, ¿cierto? Hay que hacer los surcos en la tierra, hay que embarrarse las patas y meterse al barro, ¿sí o no? Y trabajar de sol a sol, abriendo la tierra y luego poniendo la semillita. Claro. Y recién ahí vamos a poder con esas herramientas sacar frutos. Eso es lo que hay que entender. Nosotros, ¿cierto?, tenemos todas las condiciones en nosotros mismos. Están esas condiciones. Tenemos un cuerpo físico, que es la tierra misma. Tenemos las aguas, que son las aguas, ¿cierto?, de la vida. Tenemos la semilla, que es nuestra propia energía creadora sexual. Tenemos unas herramientas, la autoobservación, la muerte psicológica, la transmutación sexual, la meditación, el desdoblamiento astral, herramientas para autoconocernos. Pero aunque las tengamos y están ahí, si no las usamos, no hay caso. No hay conocimiento de sí mismo. Es fundamental que las usemos, que las apliquemos, que las pongamos en acción, aunque no las entendamos, porque de repente uno va a querer usar la carretilla para hacer el hoyo, para echar la semilla. No se da cuenta que está mal, hasta que entienda que no es así, luego se va arreglando y usa la herramienta adecuada. Pero usarlas hasta que aprenda y empieza a sacar uno los frutos de ese trabajo. Entonces, esto tiene que ver con que uno aborde su propio interior de manera tal de que empiece a hacer este desarrollo a través de los 3 factores. Ahora, todavía no hemos llegado al esoterismo. Seguimos estando en el mesoesoterismo, es decir, en el conocimiento intermedio. ¿Por qué? Porque estamos aquí y allá. Todavía, ¿cierto?, vamos a estar usando ciertas técnicas, todavía creyendo lo que dice un político, usando las herramientas y todavía, ¿cierto?, acordándonos y teniendo recuerdos en la cabeza de lo que hacíamos en el pasado. Es decir, todavía mezclando y viviendo un poco aquí y allá. Para llegar al esoterismo y transformarse en un esoterista, hay que haber, ¿cierto?, llegado a un nivel alto del trabajo. ¿Por qué? Porque tiene que uno entender que estar despierto en los mundos internos es muy exigente. La gran exigencia primera es que uno logre estar despierto aquí físicamente. Si uno no está despierto, es decir, de momento en momento, de instante en instante, mantener la conciencia activa, eliminando todo aquello, ¿cierto?, que está apareciendo en la psiquis de uno. Si uno no ha ido construyendo unos cuerpos, ¿cierto?, que le permitan moverse en los mundos internos, un cuerpo astral, un cuerpo mental, un cuerpo causal, entonces uno sigue estando ahí todavía, ahí nomás. Entonces nos vamos a dar cuenta que para llegar a ser un esoterista, es que en realidad, ¿cierto?, es necesario haber llegado a conquistar los misterios mayores. Haber, ¿cierto?, terminado la primera montaña. Es decir, inclusive haber elegido el camino directo. Estos son elementos, ¿cierto?, que para uno pueden sonar hasta fantasiosos, pero en realidad aquella persona que se ha dedicado al trabajo interior va a entender que realmente para ingresar a las escuelas
esotéricas, ¿cierto? A las escuelas internas de la logia blanca, ¿cierto? Uno tiene que estar muy limpio. Y ahí estamos hablando de un esoterista, que ya ha alcanzado, ¿cierto?, un nivel de conciencia muy alto, porque en realidad, ¿cierto?, va a tener que estar alineado con la energía de su propio rayo. Estamos hablando de altura, ¿cierto?, ya prácticamente de la segunda montaña. Y recién allí está ingresando esa persona como un esoterista y que se va a entender que es el primer escalón de la sabiduría universal. Entonces no vaya a creer uno que porque, ¿cierto?, se está pegando unos chispazos de desdoblamiento o se está autoobservando un poquito más en el día, ya es esoterista. No, todavía no. Esto requiere mucha decisión, mucho carácter, es decir, un trabajo muy serio, pero sobre todas las cosas no engañarse, porque se tiende a pensar que con un poquito de avance ya uno ya está, ¿cierto?, como dijéramos, en las ligas mayores. No, realmente, si uno se acuesta y se queda dormido como un perrito todas las noches y no saben ni lo que hace, ni para dónde va, ni cómo se movió en la noche, uno todavía le falta bastante para ser un verdadero esoterista. El esoterismo es algo muy serio, muy exigente y requiere realmente que estemos despiertos. Dormida la conciencia, uno sigue estando así nomás, a medio sancochar, a medio morir, a medio moverse, a medio morir psicológicamente hablando, a medio, ¿cierto?, estar en todo. Y a medias en realidad no se puede ser esoterista, porque es muy serio. Existen muchas pruebas, ¿cierto?, internas que hay que estar pasando. Y existe una definición respecto al trabajo interior que se está haciendo. Entonces, cuando hablamos de pseudoesoterismo, nos vamos a dar cuenta que en realidad son juegos de niños, son juegos, ¿cierto?, son verdaderos engaños, son puertas falsas, pérdidas de tiempo, de energía. Cuando aprendamos a confiar en nuestro ser y a trabajar de manera decidida por el despertar de la conciencia, vamos a empezar a aumentar la cantidad de interacción. Como bien decía Paola por ahí en una de sus intervenciones, ¿cierto? Vamos a empezar a aumentar esa capacidad de ir viendo, recibiendo información. Todavía no somos esoteristas, pero sí ya estamos para allá y apuntando seriamente, que eso es lo que importa. El esoterismo es algo demasiado delicado para confundirlo con lecturas de líneas de la mano o cartitas, ¿cierto?, por unos pesos que uno paga. Eso está absolutamente fuera de lo que es el esoterismo. Un esoterista realmente no pierde el tiempo en eso. Aquella persona que se quiere dedicar al esoterismo realmente tiene que ir por lo que de verdad le va a transformar la vida. Realmente hay que hacer un desarrollo interior profundo, no superficial, profundo. Estudios profundos del ego, comprensiones realmente, ¿cierto?, de lo que está moviéndolo a uno y eliminación. Porque si no eliminamos el ego, en realidad estamos perdiendo el tiempo. Definitivamente estamos perdiendo el tiempo. Porque realmente está todo el conocimiento en nuestra conciencia, pero nuestra conciencia está atrapada en el ego. Entonces, ¿cómo sacamos un esoterista que no muere en el ego? Es una fórmula, una ecuación que no funciona. Entonces, hay que comprender eso y para eso es la experiencia, ¿cierto?, lo que nos va a dar la claridad. Entonces, mientras más se empieza a decidir una persona en su trabajo interior y empieza a aplicar y aplicarse en este desarrollo, en este trabajo, va a empezar a tener unas experiencias, unas claridades. Pero esto es la primera parte, el inicio de un proceso. Hay que dar demostraciones reales de que uno no se va a quedar a mitad de camino. Hay que realmente demostrarse que uno está para cosas, ¿cierto?, importantes, para servir a su propio ser. Hay que dejar de creer que, ¿cierto?, por allí un brujito de la tele o una lectura, ¿cierto?, por el celular
de alguna cosita que habla de mi personalidad o de quién soy yo, de quién voy a ser, quién fui en la vida pasada. Esas son pérdidas de tiempo. Estamos perdidos. Si seguimos así, en realidad estamos simplemente perdiendo el tiempo, rifándola, como se dice. Cuando una persona quiere entrar seriamente va a tener que hacer un desarrollo, un trabajo metódico, profundo, revolucionario y hasta el final. Eso realmente, cierto, es un ser despierto. Hoy en día hay muy pocos seres que están despiertos, o sea, que estén en este minuto en ese nivel. Siendo honestos, lo que reina hoy es la dormidera psicológica. ¿Sí? Hubo épocas, en realidad, que destacaron muchos, ¿sí? Cada vez, cierto, van disminuyendo. Pasa el tiempo y más difícil que salgan semillas que despierten. Sencillamente porque está muy duro todo, está muy pesada la cancha, está muy difícil que las personas, ¿cierto?, se arrojen por un trabajo serio. Es muy complejo. Pero eso es simplemente responsabilidad de nuestros propios defectos. Entonces, en realidad, la invitación es que nos demos cuenta de que si queremos ir por el ser, si queremos ir, ¿cierto?, por la revolución de la conciencia, entonces hay que dejar de jugar, ¿cierto?, como niños y empezar a meternos, ¿cierto?, en esto de manera seria, como personas adultas que quieren una transformación y que no es simplemente un juego, una entretención o, ¿cierto?, algo simpático, choro, lo que dicen estas personas, ¿cierto?, y ya ponernos a practicar y fijarnos objetivos, ¿cierto?, para el desarrollo de la conciencia. Claro, porque si uno dice, bueno, si no me he desdoblado, bueno, póngase objetivo, me voy a desdoblar, ¿y en cuánto plazo? Oiga, pero no estoy muriendo. Bueno, todos los días voy a hacer un trabajo de muerte, de un estudio profundo de los yoes que me tienen mal, porque ya no quiero más lujuria, ya no quiero más ira, ya basta, ya, ¿hasta cuándo? Paremos, dice uno. Bueno, póngase a estudiar, póngase a morir, pero de verdad. Pero bueno, no, uno todavía está entretenido, ¿cierto?, perdiendo el tiempo en cierto trabajo que le consume todo el día, que le agota la energía, que después llega a la casa y no tiene tiempo ni para abrazar a la señora. Así está la cosa. Entonces uno tiene que ponerse revolucionario y ponerse la disciplina aún. Y salir de esa historia, ¿cierto?, del pseudo-esoterismo que solo hacen perder el tiempo. Bio-neuroemoción, ¿cierto? Perdona tu árbol genealógico, que abraza a tu niño interior, que, ¿cierto?, hágase una caminata al desierto de no sé dónde, que voy a pagar, ¿cierto?, una toma de ayahuasca, o me voy a ir a hacer un baño con agua bendita de no sé dónde. Perder y perder el tiempo. Vamos perdiendo el tiempo. Y no ha matado uno un solo defecto psicológico. ¿Sí? De eso se trata, de ser serios. Para que de verdad nos transformemos en esoteristas. Y ser esoterista realmente nos vamos a dar cuenta que se trata de un ser, ¿cierto?, despierto, y que se trata de un maestro de la logia blanca. Y entonces uno está ahí, o todavía uno es un niñito, ¿cierto? Tiene 60 años uno y es un niñito todavía, no sabe ni de dónde viene ni para dónde va. Y aunque tenga 20, lo mismo, si no importa finalmente. Lo que importa es la madurez psicológica respecto a lo que uno quiere hacer. A que dejemos de comerle cuentos a cualquiera y buscar, ¿cierto?, de manera revolucionaria esa transformación e irnos a hacer lo que hay que hacer, eliminar el ego. Y si uno dice, no, es que yo no creo que eso sea, ¿sabe qué? No siga. Si usted cree o no cree, no siga. Compruébelo. Porque si usted todavía está en creer o no creer, ¿dónde está metido? Lo dijimos al principio. Exoterismo. Simplemente acepta o rechaza. O sea, menos pensar que va a llegar al esoterismo. Si está simplemente intelectualmente aceptando o rechazando. Sandra dice, profe, cuando se va liberando conciencia poco a poco, ¿eso qué nos va permitiendo? Bien, Sandra, justamente, lo más importante es que ocurra eso, que nosotros seamos capaces de darnos cuenta que el poder de transformación está en nuestra propia Divina Madre.
Para liberar conciencia hay que pedirle a la Divina Madre que elimine los defectos que vamos descubriendo y los que vamos comprendiendo de manera muy disciplinada, todo el día, durante todos los días. ¿Qué vamos ganando, cierto? ¿Qué va permitiendo? Es que en realidad los porcentajes de conciencia que uno va liberando aumentan la autoobservación. Eso es muy importante. Rápidamente va a aumentar, ¿cierto?, la capacidad para percibir intuitivamente, ¿cierto?, al ser. Esto es muy importante, porque hoy andamos perdidos, andamos ciegos, porque no tenemos, ¿cierto?, esa relación con el ser. Entonces, es muy importante aprender a morir, porque esa conciencia rápidamente, ¿cierto?, nos empieza a comunicar con nuestro ser. Número 1. Número 2, todo aquello que queramos saber, aprender, recibir, comprender, se hace en base a esa conciencia que vamos liberando. Esto es súper importante, porque el conocimiento de sí mismo se trata de que en realidad descubra todos estos yoes y vaya eliminando y liberando. Cada defecto no es casualidad, es una creación que nosotros mismos hemos realizado en esta vida o en vidas pasadas y venimos arrastrando, ¿cierto?, unos karmas que hay que pagar. A veces las personas no se enteran de que cuando uno se mete a esto, tiene que hacerse cargo de las cuentas que cada yo dejó. Porque cada defecto se mandó su embarrada usando el vehículo que es uno. Entonces ahora que uno dice, ya, ahora que los quiero eliminar, no es que, cierto, me lavo las manos, bueno, yo no hice nada, fueron los yoes, no, pero era uno el que les daba comida. Entonces va a tener que saber pagar eso. Eso también es muy importante comprenderlo, porque en realidad gran parte del trabajo tiene que ver con aprender a pagar el karma, aprender a negociarlo, aprender, ¿cierto?, a hacer negocios con la ley divina. Eso nos lo enseña, ¿cierto?, el pseudo-esoterismo. Es necesario aprender a hacer eso porque, en definitiva, mientras más yoes vamos eliminando, más cuentas hay que ir saldando. Esto, ¿cierto?, nos va a traer como consecuencia un pago. Es muy importante saber que todos los ascensos van lo precede, ¿cierto?, un descenso, es decir, un proceso hacia abajo. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo, ¿cierto?, anhelo subir, ganarme, ¿cierto?, no sé, la clarividencia, la intuición, el desdoblamiento astral, todas estas capacidades, cualidades, ¿cierto? Todas esas cualidades están encerradas en los mismos defectos psicológicos, en el mismo yo, en el ego. Entonces, claro, tengo que eliminar y voy a tener que bajar. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a tener que, en realidad, meterme a estudiar profundamente mi propia psiquis, esos aspectos, ¿cierto?, egoicos, que voy a tener que bajar a comprenderlos para poder eliminarlos. Y recién allí me van a dar aquel pago. Por eso, internamente, ¿cierto?, una persona que está en esto, un verdadero esoterista, se está ocupando permanentemente de cosas muy concretas. Primero, ¿cierto?, va uno buscando su equilibrio de los centros. Como dé lugar, uno tiene que aprender a equilibrar sus centros. Luego, ¿cierto?, de eso, ¿para qué? Para poder transmutar en pareja y lograr, ¿cierto?, el despertar del fuego sagrado. ¿Qué es eso? Es cuando la energía sexual alcanza un punto, ¿cierto?, en su calidad, ¿cierto?, en donde me permite ya ir creando mis cuerpos. Tiene que alcanzar uno, ¿cierto?, ese nivel. Y recién ahí empiezan las iniciaciones, porque primero pasó por ¿cierto?, las iniciaciones de misterios menores, que son pruebas muy sencillas que deberíamos todos pasar, y luego ya van los misterios mayores, que también está permanentemente siendo probado el iniciado. Y es allí, en todo ese proceso, que internamente empieza a recibir conocimiento y pagos por lo que va ganando en conciencia. A mayor conciencia, ¿cierto?, que voy despertando, que voy liberando, voy ganando, ¿cierto?, mayor conocimiento. Pero es un proceso que hay que desarrollar, hay que hacerlo. Y eso es lo que en realidad permite que esa persona, ese iniciado, empiece a tener genuinamente, ¿cierto?, un desarrollo interior, pero que ni siquiera aún podemos asegurar de que es un esoterista porque le falta levantar todas sus serpientes. En ese proceso que va levantando sus serpientes, que va creando sus cuerpos, empieza a despertar sus facultades, ¿cierto?, la telepatía,
el oído mágico, ¿cierto? La intuición, el desdoblamiento astral, el estado de jinas, todas aquellas facultades que le permiten, ¿cierto?, poder moverse en las distintas dimensiones y poder recibir más y más conocimiento. Y también, ¿cierto?, entender que eso es de la mano de la práctica del sexo, sin perder la energía sexual, transmutando la energía sexual de manera, ¿cierto?, en pareja. Entonces, el proceso, ¿cierto?, es que en realidad la persona tiene que autodespertarse en este trabajo. Hay una pregunta que dice Vanessa, yoga, dice. El yoga, ¿cierto?, es verdaderamente del esoterismo, dice Vanessa. En realidad, hay que entender qué es el yoga. El yoga, ¿cierto?, significa unión. Originalmente, ¿cierto?, de donde viene el yoga, que fueron de las primeras culturas de la primera raza prácticamente, lo que enseñaban era el proceso primeramente, ¿cierto?, de cómo se puede armonizar el cuerpo y trabajar la biología para prepararse para el ascenso espiritual. Hoy día lo que existe es el negocio del yoga. Así de sencillo. ¿Y qué decíamos acerca del negocio? Es pseudo-esoterismo. Si está involucrado el dinero, eso es para el marketing, para, ¿cierto?, la gente que hace negocio. Pero el que de verdad, ¿cierto?, quiere transformarse, empieza a practicar el Tantra Yoga. Pero ¿qué vamos a explicar qué es el Tantra Yoga? Es el sexo sin derramar la energía, sin llegar al orgasmo. Vaya uno a ser capaz de levantar su columna, a ver si tiene fuerza de voluntad, a ver si tiene coraje, a ver si tiene realmente disciplina. Ahí se demuestra, ¿cierto?, realmente esa capacidad. El yoga hoy día son ejercicios físicos y maromas, y hoy día existe hasta el yoga del vino. Es que se ha prostituido todo, Vanessa. Y tu pregunta es súper legítima, porque de verdad que uno ya no sabe y mira para todos lados y en realidad uno lo pasa por el sedazo que acabamos de hacer, ¿cierto? Y se derrite, se cae como arena la cosa. ¿Por qué? Porque están todas agarradas por los yoes. Todo mundo quiere sacar su partecita, su platita. Si nos hemos prostituido todos nos hemos prostituido y hemos prostituido todo. Y ese es el problema, que encontrar el conocimiento puro y útil es realmente un premio. Si uno lo encontró, y me imagino que ya sabe dónde está, ¿cierto? Entonces, ¿sabe qué? Usted se sacó el quino, pero 1000 veces, si es que uno pudiera darle un valor, que es mucho más que eso. Pero no tiene un valor lo que uno realmente hace si es que empieza a hacer su trabajo sobre sí mismo. No tiene un valor. Si uno supiera lo que es el ser liberado, es que no perdería un segundo uno. Entonces, claro, elementos como el yoga, ¿qué te voy a decir? El reiki. O sea, que lo que todo uno revisa se ha transformado, es un negocio solamente. Y siempre está afuera. Si uno quiere realmente conectarse, ¿cierto?, unirse, porque eso es yoga, unir, es lo mismo, ¿cierto?, que buscar la eliminación del ego, trabajar la eliminación del ego, porque ahí está esa verdadera unión con el ser. Eso es lo que realmente los iniciadores de las escuelas, ¿cierto? Vaya usted a pensar, imaginarse que cobraban. Si ni el dinero existía en ese minuto. Hoy día es prostitución de todo, ¿no? Todo está mercantilizado. Todo. Absolutamente todo. ¿Y qué se decía del dinero? Todos adoradores del becerro, ¿no? ¿Se acuerda por ahí? Ese es el becerro. La monedita, la chauchita. Entonces, claro, estamos todos perdidos y creemos que por ahí va la salvación, la liberación, el despertar de la conciencia. No, si eso ni se acerca. Entonces, cuando una persona empieza a hacer su trabajo, realmente se va a dar cuenta que la línea es realmente meterse, gracias a ti, Vanessa, meterse seriamente en despertar la conciencia. Y ahí, como bien preguntaba Sandra, se va a empezar a dar cuenta, ¿cierto?, que
empiezan, como también comentó Paola, empiezan a ver luces, claridades, comprensiones pequeñitas. Y todo eso empieza a sumar y a sumar y a sumar. Y luego uno empieza a desechar cantidad de cosas en las cuales se metió o leyó o se interesó. Porque se da cuenta que está perdiendo su tiempo y le está, ¿cierto?, simplemente rindiendo culto a cosas que no le sirven para nada. ¿Y eso va a ir en qué cosa? En la madurez de la persona. Madurez interior. No madurez física, porque si fuera por eso todas las personas, ¿cierto?, de X edad ya estarían liberadas. Y sabemos que no es así, ¿sí? Entonces, de eso se trata. Aprender o comprender que en realidad esto del esoterismo es muy serio. Y si uno quiere andar jugando y entreteniéndose en otras cosas, hay montones, hay harto. De verdad que hay de todo lo que uno quiera. Y puede, si tiene plata uno, peor, que se mete en todas esas cosas. Y al final, ¿qué? No despertado nada en su conciencia. Así es, pues, Vanessa. Entonces, lo interesante es que uno aprenda ya a discernir. Ese es el sentido de la clase de hoy día, discernir entre el exoterismo, todo conocimiento externo, el pseudo-esoterismo, conocimiento falso que no nos sirve realmente para nada, no es ningún aporte, es solamente negocio, y confunde y enreda y más bien, ¿cierto?, nos saca de la búsqueda genuina real. Y distinto al esoterismo, que es realmente una decisión profunda de transformación, pero que no somos esoteristas hasta que realmente hemos avanzado mucho en el camino. Realmente hay que comprender esto para abocarnos de manera seria y no creer que porque ya hemos hecho un par de cositas ya somos esoteristas. No, estamos ahí al medio, mesoterismo, pero que ya vamos, ¿cierto? Y teniendo esa claridad ya vamos eligiendo, decidiendo cada vez más preciso, mientras, ¿cierto?, no me ayuda a despertar mi conciencia, entonces no me sirve si no estoy, ¿cierto?, transmutando, o no me enseña la forma de transmutar, o no me orienta hacia allá, estoy perdiendo mi energía y mi tiempo también. Menos aún, ¿cierto?, si no me hace ver la necesidad de compartir la información, porque si no, entonces el egoísmo está reinando en la vida de uno, ¿sí? Y justamente lo que nosotros queremos es eliminar el ego. Así que por ahí va la cosa, ¿sí? Bueno, de eso se trata. Esa es, ¿cierto?, la clase de hoy. Esperamos que haya sido, ¿cierto?, de utilidad. Y nada, poco a poco uno se va definiendo, se va aclarando. Y de eso se trata el curso. El curso, este curso que es exotérico, ¿sí? No vaya a pensar que esto es esoterismo. Esto no es esoterismo, esto es exoterismo. Entrega pautas definidas, claridades, que si uno las toma, y como los comentarios también que han hecho algunos de ustedes, ¿cierto?, va teniendo cosas concretas, va teniendo resultados. Eso es lo que necesitamos, que vayamos viendo avance. Que si hablamos de eliminar el ego, uno vea que en realidad va pidiendo a su divina madre, madre mía, elimíname este pensamiento, mentalmente, con decisión. Madre mía, sácame este deseo. Y uno va teniendo, ¿cierto?, realmente cambio, va viendo que eso sí está funcionando. Eso es lo importante, que empecemos a meternos por lo que de verdad, de manera práctica, nos está llevando a un cambio. Porque si no, pasa el tiempo y por mucho que hayamos leído, ¿cierto? Porque el pseudo-esoterismo está lleno de intelectualismo. El pseudo-esoterista se caracteriza por ser intelectual, intelectualoide. Es decir, todo lo quiere leer, todo lo quiere, ¿cierto?, pasar por leer y recibir esto y esto otro, y hace un curso aquí, un curso allá, y se llena de cursos y al final no sabe ni por qué está vivo, ni qué es lo que tiene que hacer. Se pierde. Y ese es el problema, como decíamos, ¿cierto? Se confunde. Y eso es lo que hay que clarificarse. Si yo no me quiero confundir más y ya voy teniendo unas claridades, métase por ahí. Póngale ganas, entusiasmo, ganas de hacer un cambio, de experimentarlo. Y solito va a ir decidiendo, va a ir definiéndose, solito. Pero a través de la práctica, de la experiencia, que es lo importante, ¿sí? Bueno, no sé si hay más preguntas. Sandra dice muchas gracias. Gracias a ti, Sandra.
también de electricista, también a ti un saludo. Y nada, aquellas personas que estén interesadas en el curso, ¿sí? Este es un curso abierto, un curso gratuito, lo pueden ir recibiendo. Ya hay clases que están ahí en YouTube, en Instagram, las pueden ir viendo. Y si quieren más información, siempre se pueden comunicar con nosotros a través de las mismas plataformas, ¿cierto? De YouTube e Instagram. Me pueden escribir también a mi WhatsApp. Mi nombre es Omar. El número es más 56, ¿cierto? Más 56 999 603506. Pueden escribir ahí, podemos conversar, ver de qué se trata, hacerte llegar, ¿cierto?, lo que necesites para que te integre y participes. El día jueves hacemos práctica. ¿A ti también, Julián Ferreira? ¿O Juliana Ferreira? Sí, gracias a ti. Un abrazo. Gracias por acompañarnos también. Pueden participar en las prácticas que las hacemos los días jueves a las 8 a través de Google Meet. Entonces, tenemos un grupo de WhatsApp donde compartimos los enlaces para que puedan participar, ¿sí? Estamos muy contentos de que puedan tomar el curso y nada, que nos sigan acompañando e inviten a quien ustedes consideren que se pueda interesar para que así, ¿cierto?, llegue a personas que estén motivadas. Gracias también a ti, Vanessa. Muy buenas noches también, ¿sí? ¿Hay una pregunta? Ya, no alcanzo a ver más abajo. ¿Cuándo sería la próxima clase? Ah, perfecto, buen serie. Perfecto, gracias. El día sábado, a las 5 de la tarde, vamos a tener la clase que es la número 26, que se llama El mundo de relaciones. Es una clase eminentemente práctica y atiende el área psicológica, ¿cierto? La psiquis, el cómo nos relacionamos de distintas formas. Vamos a ver el mundo o los mundos de relaciones, muy interesante. Así que el sábado, a las 5 de la tarde, a través de Instagram y YouTube, pueden conectarse y vamos a compartir esa clase, ¿sí? Así que eso, bueno, serie 3. Abrazos, buenas noches, que tengamos un muy útil descanso y que, ¿cierto?, estemos animados para hacer algo realmente trascendente en nuestro interior y que nuestra vida sea edificante y constructiva en todo sentido, ¿sí? Que tengan buenas noches, que estén bien.